estas estructuras en los cromosomas eucariotas. ¿Se recuerdan? Dijimos que en algún momento estas regiones se van a ir acortando y por lo tanto el tiempo de vida de la célula va a ir menguando y esto va a estar relacionado con la senescencia y con un mecanismo que ya todos conocen que se llama apoptosis. Esto va a emitir señales que van a conducir a la activación de esta vía que va a culminar con la muerte celular, una muerte celular programada, en este caso asociada al acortamiento de las regiones teloméricas por la importancia que tienen estas regiones en el cromosoma eucariota. Pero bueno, entonces vamos a terminar con esto. ¿Alguien quiere comentar algo para que ya le continuemos o ya acabemos con esto? Otra cosa que sí les había comentado que íbamos a revisar es la replicación mitocondrial. Supongo que sí la leyeron porque en estos días sí les dije que teníamos que revisar un poco la replicación mitocondrial. Es muy rápida, es más sencilla. Digo, solamente vemos la idea en general de la replicación mitocondrial. Creo que sí les había yo comentado que hay una pequeña diferencia, hay muchas diferencias entre ellas. Primero, que el cromosoma es circular y que cada cadena se va a ir replicando en dos, van a iniciar en dos puntos distintos, ¿no? Pero ahorita lo revisamos así rápido. ¿Algún comentario acerca del telómero? Porque en eso estamos para ya terminar con este tema de región telomérica, por favor. ¿Ya nadie? Entonces voy a presentar y me dicen si presenté, por favor. Ya saben que luego no veo yo. No es como el Zoom que yo puedo ver lo que estoy presentando. ¿Sí? ¿Sí ven el dibujito? Lili? Aún no. A ver, déjame, voy de nuevo. Sí, porque yo, según yo presento y luego... Ahora creo que ya me salió el permiso. ¿Ya? Ya, está cargando. Ya, ahora sí, ¿verdad? ¿Sí Sí, ven esta imagen? sí, ya. Habíamos platicado, creo que nos quedamos en eso la antier, que era enzima que se llama telomerasa. Esta telomerasa es una enzima que está expresada activamente en células germinales. Si leyeron esta actividad de telomerasa es mucho más alta en células germinales, pero conforme la célula se va diferenciando a una célula somática, va disminuyendo la actividad de esta enzima porque disminuye la expresión de esta subunidad, ¿no? de la transcriptasa reversa, ¿no? Entonces, la expresión de la transcriptasa reversa va disminuyendo y obviamente que si no hay transcriptasa reversa no hay un, un mecanismo de síntesis de región telomérica. Entonces, como les comentaba, la telomerasa está expresada constitutivamente en células germinales. El término constitutivo quiere decir que se va a expresar de manera continua en células terminales, especialmente hablando de la parte de la enzima responsable de la síntesis de la región telomérica. Recordemos que la telomerasa es una transcriptasa reversa que tiene su propio molde. Dijimos que era una ribonucleoproteína que estaba constituida por su propio molde. Si recuerdan, esta enzima tiene su propio molde y a partir de su propio molde se va a unir al extremo 3' de la región telomérica y va a alargar esta porción del telómero, ¿no? Para poder mantener intactas o íntegras los extremos de las regiones teloméricas, cosa que no ocurre en células somáticas, en donde la célula va a ir perdiendo su región telomérica, se va a ir acortando por falta de la expresión de esta enzima. Entonces,
Inicialmente en células germinales se va a observar o se observa la expresión de la telomerasa, quiero ser más grande, gracias, ya. Se observa la expresión de la telomerasa y por lo tanto para células germinales la telomerasa se mantiene porque es de expresión constitutiva, pero va a ir disminuyendo la expresión de esta enzima en células somáticas y por lo tanto en cada división celular va a irse observando un acortamiento de la región telomérica, ¿no? Y este acortamiento de regiones teloméricas va a dar como resultado lo que comentábamos en las clases pasadas, senescencia o muerte celular por inestabilidad de la estructura telomérica. Ya dijimos que los telómeros son secuencias de DNA repetitivo, como pueden ver aquí, son a estos como paquetitos de repeticiones de nucleótidos se les llama también repeticiones en tándem. Estas repeticiones van a dar como resultado obviamente una asociación a una serie de proteínas que van a dar una estructura como de loop o como de giro o anillo que le va a dar más estabilidad a los extremos de los cromosomas y por lo tanto pues van a estar relacionadas con muchas funciones que ya habíamos platicado. Entonces, este acortamiento va a dar señales de muerte y estas señales de muerte pues van a conducir a la muerte celular y eliminación de la célula por inestabilidad de las regiones teloméricas, ¿no? Si la célula no entrara en una señal de muerte, esto podría conducir a fusiones entre cromosomas que no serían las correctas y dar inestabilidad cromosómica que podría estar asociada al desarrollo de cáncer. Y otra vez sale aquí el término de cáncer, ¿no? Y si la telomerasa en un momento determinado se reactiva, puede estar asociada al desarrollo de cáncer, ¿no? Yo comentaba en clases pasadas que en algunos tipos de cáncer se ha observado actividad activa de telomerasa en células somáticas, lo cual no sería lo correcto, o también puede ser que que se observe un mantenimiento elevado de las regiones teloméricas asociados a otros mecanismos que van a dar como resultado que la célula cancerosa se vuelva inmortal, ¿no? Si estas regiones teloméricas se mantienen intactas, la célula, pues este mecanismo asociado a la muerte celular o al programa de muerte, pues se ve desactivado y por lo tanto, pues sería otro mecanismo mediante el cual la célula evitaría los procesos de muerte, ¿no? Que debieran de ocurrir de manera normal. Entonces, hay una correlación entre la represión de la actividad de telomerasa en células en maduración terminal o en estado de diferenciación, como lo había yo comentado hace un momento, ¿no? Nada más como comentario, para que no nos quedemos con la duda, yo les comentaba que existían otras proteínas asociadas a la región telomérica, entre ellas proteínas RAP o factores de unión a repeticiones teloméricas. Estas proteínas en conjunto van a dar una estructura específica a la región telomérica que la va a hacer más estable, ¿no? Y esa estabilidad es la que le va a permitir tener todas estas funciones, sobre todo de protección en la región telomérica, ¿no? Algunas células, aunque ya estén diferenciadas, como las de piel o células intestinales o endometriales, pueden mantener un poco más activa la actividad de telomerasa, ¿no? Algunas veces también cuando se acorta la región telomérica, eh, hay pérdida de estas proteínas que van a unirse a las regiones teloméricas y esta pérdida de proteínas va a dar como resultado, primero, que el ciclo celular se detenga. Entonces, una célula que tiene regiones teloméricas acortadas debiera de dar señales para detener el ciclo celular, es decir, que se impida que se pase de la fase G1 a S y por lo tanto que esa información genética no se pueda replicar y se quede detenida la célula en ese punto y no se replique. Y entonces estas señales
para detener el ciclo celular vienen de la mano con la activación de esta proteína que se llama ataxia telangiectasia mutada, asociada a esta otra proteína que se conoce como P53. Tal vez alguna vez ustedes han escuchado un poco acerca de P53. ¿Alguien alguna vez la ha escuchado? Nada más como para que sepamos de qué proteínas estamos hablando. Alfredo, sí, dime, por favor. Es la proteína supresora de tumores, ¿verdad? ¿Verdad, Sí, doctora? así es. Esta proteína P53, gracias, tienes razón, también se le conoce, sí, Arturo, dime. Sí, doctora, iba a decir lo mismo, que es la proteína supresora de tumores. Sí, es una proteína, muchas gracias, que se le conoce en el bajo mundo como el guardián del genoma. Es una proteína que tiene funciones muy importantes en cuanto a la supresión o en cuanto al control del ciclo celular. Cuando lean ustedes o estudien sobre cáncer van a ver eh, dos familias muy importantes de genes asociadas al control de la proliferación celular. Una de ellas es la familia de los protooncogenes, que cuando mutan se llaman oncogenes, y la familia de los genes supresores tumorales. Cuando hablamos de la familia de los genes supresores tumorales, P53 es como la superestrella de los genes supresores tumorales porque tiene muchas funciones. Y una de ellas ¿sí, Cherlyn? ¿Algún comentario? Sí, al parecer se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 17, Está, y su influencia es del paso de la fase G2 a M del ciclo celular. Si hay algo dañado, lo que va a hacer pues es parar todo. sí, pasa, tiene influencia de G1 a S y G2 a M. Ya después cuando veamos, gracias Charlene, cuando veamos el control del ciclo celular, vamos a ver la función tan importante de P53. Vamos a ver que el ciclo celular toda una programación de pasos, no es nada más de, ya voy a reproducirme y hago copias de mí mismo y ya. No, es un proceso, es una serie organizada de pasos que va a depender primero de un proceso de revisión de la integridad de la estructura genómica. Entonces, si ven, tiene que ver con lo que estamos platicando. Si la región telomérica está muy corta, está muy acortada, obviamente estamos hablando de que la estructura genómica no es la correcta. Entonces, en este caso, si la estructura genómica se ha ido acortando, lo correcto es que esta célula no entrara en un proceso de ciclo celular y el ciclo celular obligatoriamente se debería de detener. Si recuerdan, cuando comenzamos a ver el proceso de replicación, yo les comentaba que aunque solamente estábamos hablando de cuándo y cómo se comenzaba a copiar la información genética, yo les comenté que previo a los procesos de copiado de información genética, la célula tendría que cumplir con muchos requisitos para poder copiar esa información. Y una de ellas es la integridad de la información genética. Si la información genética está dañada, el ciclo celular se debiera de detener obligatoriamente. O sea, y la molécula responsable o la que funciona como un sensor de daño, la que va a detectar daños o alteraciones en la información genética, una de ellas y muy importante es P53, digo, no es el único gen supresor tumoral. En el caso de los genes BRCA son genes supresores tumorales, no, es una familia grande, pero entre ellos, el más importante o uno muy importante es la proteína de P53 y es muy importante porque en los estudios que se han hecho de cáncer se ha detectado que por lo menos en el 50% de los distintos tipos de cáncer, P53 está mutado. Entonces sí tiene una función muy importante en cuanto al control de la proliferación celular, recordando que el cáncer pues es una enfermedad en la que se observa un crecimiento descontrolado de una línea celular determinada, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con eso y eso es muy importante porque si en un momento dado la célula eh, pierde
o se acorta su región telomérica, pues lo correcto es que se active esta señal y la célula, en vez de entrar en un proceso de proliferación, se detenga y en este caso, si está muy acortada la región telomérica, pues y como estamos hablando seguramente de una célula germinal, porque no hay una enzima telomerasa y no hay forma de reintegrar esta información que hace falta, obviamente por falta de la telomerasa, pues el ciclo celular se tendría que detener obligatoriamente y la célula tendría que entrar en esta etapa de muerte celular. Entonces, este comentario nada más se los pongo para que nos quede muy claro la importancia de la integridad de esta estructura conocida como telómero. Y ya nada más para como comercial, leyendo un artículo acerca de regiones teloméricas, yo les comentaba a manera de broma que podríamos vender cremas o pomadas con telomerasa, ¿no? Digo, la gente compra todo y si les dicen que sus regiones teloméricas y por lo tanto sus células van a ser jóvenes y a mantenerse vivas más tiempo, pues seguramente la vamos a vender, ¿no? Lo cual fue una broma. Pero sí hay formas en las cuales podemos mantener nuestras regiones teloméricas lo más íntegras posible, ¿no? Hay muchos factores del estilo de vida que pueden en un momento conducir al acortamiento de las regiones teloméricas, ¿no? Y uno de ellos es el tabaquismo. Si alguno de ustedes tiene ese hábito que no es tan correcto, pues debería de pensar en que el tabaquismo va a afectar la integridad de sus regiones teloméricas. Y aquí me incluyo la falta de actividad física, a mí me da mucha flojera eso, pero creo que ahí ya le debo de entrar, ¿no? La obesidad, que creo que es un problema que México en general tenemos, ¿no? Que también la obesidad está asociada al acortamiento de regiones teloméricas, el estrés. Y otro que creo que ahí no nos podemos librar, la exposición a la contaminación, ¿no? Estos factores que acabo de mencionar pueden aumentar la tasa de acortamiento de las regiones teloméricas y por lo tanto el riesgo de cáncer, ¿no? Y también el ritmo en el envejecimiento al cual nos vamos a someter, ¿no? Otra cosa interesante es que cómo podemos en un momento dado ayudar a que las regiones teloméricas no se disminuyan o no se acorten, ¿no? Pues primero teniendo una restricción dietética, una dieta adecuada, sobre todo alta en fibra, muchos antioxidantes, proteínas magras, bajas en grasa, ¿no? Proteínas como la soya, eh, este, y, y la otra es agregando ejercicio regular, que ya dije que algún día lo voy a lograr, reducir potencialmente, esto puede entonces reducir potencialmente el acortamiento de las regiones teloméricas, ¿no? Y el riesgo y por lo tanto de desarrollo de enfermedades asociadas al acortamiento de regiones teloméricas. En estudios que han realizado en personas con telómeros más cortos, cuando el acortamiento se observa con mayor rapidez, y ya vimos muchos factores que pueden conducir al acortamiento de regiones teloméricas, cuando tienen regiones teloméricas más cortas tienen de 3 a 8 veces mayor riesgo de morir de enfermedades cardíacas o de enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, en este caso, creo que hablando del tiempo en el que estamos viviendo, seguramente será uno de los factores por los cuales las personas con comorbilidades obviamente tienen mayor posibilidad de al ser contagiados, morir, ¿no? Nada más se los comentaba porque a lo mejor lo que estamos revisando pareciera muy teórico, ¿no? Pero la realidad es que esto tiene una aplicación a la materia o al trabajo que ustedes desempeñarán cuando ya estén en la clínica, ¿no? A lo mejor no podrán hacer un análisis de regiones teloméricas de su paciente, pero sí con una
historia clínica podrían ustedes por lo menos tener una idea de cuál es la estructura o la integridad de estas regiones, ¿no? Si ustedes en la historia clínica observan estos factores, pues obviamente podrían determinar, ¿no? En un momento o tener una idea de cuál sería la situación del paciente, ¿no? Y por lo tanto, pues hacer un esquema o un plan, ¿no? Para prevenir enfermedades como el cáncer o disminuir la tasa de envejecimiento o disminuir tal vez la muerte asociada a infección, a enfermedades cardíacas o infecciosas. Creo que esto no es nuevo, creo que ya todos sabemos lo que les acabo de comentar, pero lo que tal vez lo que tal vez sería nuevo en este momento para nosotros es que estos factores también van a influir en el acortamiento de las regiones teloméricas, ¿no? Y por lo tanto, en un desarrollo de distintos tipos de enfermedades o el riesgo de muerte en su paciente. No sé si alguien quiera comentar algo para continuar, por favor. ¿No? Sigo. Ok. Entonces ya nada más nos faltaba revisar un poco de la replicación procariota, ¿no? Si alguien me quiere comentar cuáles serían las similitudes entre la replicación eucariota y procariota, por favor. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿No vinieron? Nada más vino. Sherlyn ya pasó. ¿O quieres otra vez, Sherlyn, pasar? Bueno, yo podría decir una diferencia. Una diferencia, ok. ¿Cuál Bueno, sería la diferencia? en la de las procariotas, en su replicación, pues van a haber 3 ADN polimerasas y en las eucariotas, pues van a ser 5. Ok. Y la de las procariotas es un poco más rápida que las de eucariotas, su replicación. Un poco, bastante más rápida, ¿no? Dijimos que una de las... Gracias, ¿quién? ¿Janet? Ah, no, Shirel. ¿Es Shirel o Janet? Creo que yo puse el punto primero, doctora. Sí, fue ella. Pero, ¿quién pasó La primero? similitud que podría mencionar quizá es que las dos son semiconservadoras, pero Perdón, las dos son semiconservadoras, estas serían similitudes. Ujú. sí, la única creo, y las otras pues son diferencias, ¿no? Por ejemplo, que hay diferentes puntos, que en las eucariotas hay muchos puntos de origen y en las procariotas pues es un único punto de origen que Ok, justo responde a esto que menciona Sherlyn, que justo por eso va a ser más rápida. ok, ajá. Sí, las diferencias en realidad, el mecanismo es muy similar, ¿no? El mecanismo es como lo que ya revisamos, una secuencia que va a marcar el punto de inicio de la replicación, proteínas de reconocimiento de origen, pero la diferencia aquí, como sus compañeras mencionan, es primero que estamos hablando de que en procariotas solamente habrá un punto de inicio, ¿no? Recordando que esto se debe a las características del genoma procariota. El genoma procariota está constituido solo por un cromosoma y este cromosoma es circular y gracias a esa característica de que el cromosoma es circular, otra diferencia importante sería el final de la replicación. No va a terminar como lo que acabamos de ver en las células procariotas, porque no hay extremos y por lo tanto no hay regiones teloméricas. Entonces es un único cromosoma y este único cromosoma solo va a tener un punto de inicio, como comentaba su compañera Janet, creo fue la primera, el tiempo en el que se va a llevar a cabo la replicación en el caso de células procariotas es mucho más corto. En algunas lecturas dice que es de media hora, aquí dice que por lo menos una hora, aquí en eucariotas por lo menos 8 horas, ¿no? Proteínas implicadas, pues son menos porque obviamente en células procariotas se va a requerir menos
volviendo a lo mismo por la complejidad del cromosoma procariota. En eucariotas muchísimas, cientos de proteínas que obviamente van a estar formando estas estructuras que se conocen como replicones. En célula procariota, pues solo habrá un replicón. A partir de ese punto se forma se va abriendo toda la burbuja, estructura que se conoce como replicón, y entonces se va a replicar toda la información. Otra diferencia es que hay 3 DNA polimerasas, aunque si leyeron, en algunos libros hablan de una DNA polimerasa 4 y una DNA polimerasa 5. Ocurre lo mismo como lo que platicábamos con células procariotas, que había más DNA polimerasas, ¿no? Aparte de estas 5 que vimos, había otras. En el caso de células procariotas, algunos libros les hablan hasta de 5 DNA polimerasas. O sea, nosotros revisamos la 1, la 2 y la 3, pero seguramente hay 4 o 5 que también en algunos mecanismos de reparación tal vez mencionaremos, ¿no? Un único punto de inicio, cebadores, en ambos va a requerir cebadores, porque al igual que las DNA polimerasas eucariotas, las DNA polimerasas procariotas requieren de un extremo 3' hidroxilo para poder comenzar o para poder sintetizar DNA, ¿no? El formato, en ambos son semiconservadores, en ambos se van a ir utilizando cada hebra como molde para poder llevar a cabo la síntesis de una molécula de DNA. En cuanto a las DNAs polimerasas, esto ya lo habíamos mencionado, todas las procariotas tienen dominio en polimerasa, sintetizan todas, al igual que eucariotas, en sentido de 5', 3'. Solo una característica que ya habíamos mencionado antes, pero que creo que es importante mencionar porque estamos platicando de diferencias, que la DNA polimerasa 1 es la única que tiene un dominio de exonucleasa 5', 3', es decir, que tiene la capacidad de eliminar cebadores. Y otra diferencia, que la única DNA polimerasa que tiene un dominio de primasa es una DNA polimerasa eucariota, la alfa, ¿no? Tal vez estas serían algunas diferencias. Y otra cosa importante, en el caso de las DNAs polimerasas procariotas, si leen aquí, la DNA polimerasa 3 tiene una procesividad muy alta. Eso quiere decir que es la que tiene mayor eficiencia de polimerización. Puede unir de 250 a 1000 nucleótidos por segundo. Entonces, la DNA polimerasa 3 es la responsable de la síntesis del DNA durante la fase o durante este proceso de copiado de la información genética. Esta es la más eficiente, la DNA polimerasa 3. ¿No? Tiene mayor procesividad y por lo tanto tiene mayor velocidad de polimerización y por lo tanto la hace mucho más eficiente en el caso de la síntesis de DNA durante el proceso de replicación o durante el proceso de copiado de la información genética en el proceso de la replicación o en el proceso de la síntesis de DNA. Entonces, tal vez serían las pequeñas diferencias entre el proceso de replicación que mencionamos y este. Otra diferencia, y que yo considero de las más importantes, es que en el caso de la maduración de los fragmentos de Okazaki, en las células procariotas, la DNA polimerasa 1 es la responsable de llevar a cabo este proceso de eliminación de cebadores, a diferencia de las enzimas que ya habíamos mencionado para el proceso de eliminación de cebadores y de eucariotas, ¿no? Pero en general el proceso es el mismo, ¿no? El proceso es el mismo, una hebra se sintetiza en sentido contrario a la replicación, por lo tanto se requiere de ir adicionando estas cadenas cortas de RNA que van a ir proporcionando el extremo 3' hidroxilo para que la DNA polimerasa pueda continuar la replicación, y posteriormente se pasa a los procesos de maduración. Y en el caso del proceso de terminación, al final de la replicación, la célula va a quedar, el cromosoma va a quedar concatenado, ¿no? Esta concatenación o
si alguna vez hicieron en su... Lili, ¿querías comentar algo? Perdón, apenas vi tu punto. Ah, sí, justo cuando estaba tratando acerca de los fragmentos de Okazaki, bueno, se me hace importante mencionar que en el caso de las eucariotas, pues van a tener una menor extensión, ¿no? Aproximadamente pues como de unos Sí, 100 a 200 nucleótidos, son y en el caso de las más cortitos. procariotas va a ser mayor, de Sí, eso unos ya, 1000 a 2000. sí, eso es una de las diferencias que ya me hemos comentado. Por eso ya esto lo estoy haciendo más rápido para ya terminar este tema, porque sí, ya me estoy atrasando. Gracias, Lili. Pues sí, otra de las cosas importantes o diferencias importantes es que los fragmentos de Okazaki son más cortos en eucariotas y más largos en procariotas, y y eso es una de las pequeñas diferencias que existen entre la replicación, aunque el mecanismo es muy similar. Un punto de origen, o a partir del punto de origen o inicio, mediante proteínas de reconocimiento, las helicasas van a romper los puentes de hidrógeno, se van a separar, se van a abrir las dos hebras de DNA, y entonces va a actuar la primasa que va a sintetizar el cebador o primer, ¿no? Que va a ser necesario para que, en este caso, la DNA polimerasa 3, como les comentaba, porque estamos hablando de células procariotas. En células procariotas, la enzima responsable de la síntesis de DNA durante el proceso de replicación se le llama síntesis de DNA de novo o nuevo, para que me entiendan, va a ser la responsable de empezar a adicionar nucleótidos utilizando, recuerden, como plantilla una de las cadenas de DNA, ¿no? Una será líder, igual que lo que vimos en eucariotas, otra será retardada o rezagada. Eso quiere decir que la síntesis va a ser mediante fragmentos de Okazaki o estas cadenitas cortas intercaladas de RNA que van a proporcionarle a la DNA polimerasa 3 un extremo 3' hidroxilo para que pueda replicar toda la hebra, ¿no? Igual va a haber proteínas de unión a hebra sencilla, que en este caso, ¿cómo se llamarían? Que también sería una diferencia. Sí recuerdan que para este tipo de proteínas sí eran distintas las eucariotas y las procariotas. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban para eucariotas y cómo se llamaban para procariotas, las proteínas de unión a hebra sencilla? Sí, Shirel, por favor. Para procariotas era SSB, ¿no? Single Strand Binding. Y para eucariotas era RPA, la proteína de replicación. Gracias, cierto. Para proteínas, para eucariotas es RPA, y para procariotas es SSB, que está aquí, ¿no? Proteína de unión a hebra sencilla, ¿no? Estas proteínas se van a unir y van a dar mayor estabilidad a la cadena para mantenerlas separadas, y al igual, aunque no está aquí escrito, también participan topoisomerasas 1 y 2, ¿no? Que también, tal vez en el nombre, tal vez habría una pequeña diferencia. Cuando hablamos de topoisomerasas en procariotas, seguramente lo leyeron como DNA girasas, DNA girasa 1 o DNA girasa 2, pero al final son DNAs polimerasas. ¿Alguien recuerda cuál es la función de la DNA polimerasa? De la topoisomerasa, topoisomerasa 1 y 2. Sí, Alfredo, topoisomerasas nos haría muy fácil. Va primero mi compañera Yailene. Ah, sí, perdón, Yailene. Bueno, pues se va a encargar de deshacer el superenrollamiento de la hebra de ADN. Lo va a hacer mediante cortes y también formando los enlaces fosfodiéster. La topoisomerasa 1 sería en una sola hebra y la 2 trabaja en ambas. Sí, gracias. Alfredo. Pues nada más podría agregar que la topoisomerasa 1 la desdoblas una vuelta y la topoisomerasa 2 la desdobla 2 vueltas. Sí. Sí, gracias. Disminuyen, ¿se acuerdan en la topología del superenrollamiento del DNA
para poder permitir el acceso a todas estas proteínas, ¿no? A esta estructura, entonces se la llamaría replicón, y están aquí todas estas proteínas asociadas copiando toda la información genética. En realidad, el proceso es casi igual, excepto porque la etapa final, ¿no? Al final de la replicación, las hebras van a quedar concatenadas, eso quiere decir que van a estar haciendo como estas cadenitas que ustedes hacían de papel en la primaria. Si recuerdan, ponían una y luego metían la otra y están así, como dos eslabones, ¿no? Y entonces para poder separar estos dos eslabones, recordando que el cromosoma es circular, por eso uso esta palabra como eslabón, el, el problema es que estas dos cromosomas circulares quedan formando aquí una cadenita. Al final hay que separar estos dos cromosomas, es decir, sacar uno del otro, y pues para eso participan unas proteínas que se llamarían, ¿cuáles creen ustedes? Pues topoisomerasas 2, ¿no? Y obviamente habrá una secuencia que fue descrita para célula eucariota, que se llama, para E. coli, que es una célula eucariota, que se llama secuencia TER, que obviamente secuencia donde termina la replicación y donde va a formarse el complejo para poder formar o romper o cortar uno de los cromosomas y poderlos separar, ¿no? Y poder tener dos cromosomas separados, al final circulares, que van a permitir entonces que cada bacteria tenga su propia información genética. En realidad no es mucha la diferencia, tal vez algunos que estén relacionados con las características del cromosoma procariota, pero no está muy, muy complicado el proceso. Y la replicación del cromosoma procariota tal vez tenga algo que ver, alguna similitud con la replicación mitocondrial. Recordemos qué es la mitocondria. Por favor, alguien me recuerda, aquí está, miren, está bonita, ¿no? ¿Alguien me recuerda cuál es la función de la mitocondria y cuál es, digamos, una de las características más particulares de este organelo? Janet, ¿verdad? Sí, Janet. Sí. Pues este es un organelo que por medio de la fosforilación oxidativa va a proporcionar la energía a la célula. Y algo muy importante es que va a tener su propio ADN circular con una replicación independiente a la que ocurre en el núcleo de la célula. Ok, gracias. Sí, es cierto. Es un organelo muy importante. Yo creo que esto ya lo conocen perfectamente bien. Produce ATP, es fundamental en procesos relacionados con señalización celular, apoptosis, oxidación celular y lo demás que quieran platicar acerca de las mitocondrias. Y sí, tiene su propia información genética, y eso quiere decir que contiene su propio genoma. Eso es, digamos, la peculiaridad o la particularidad de este organelo, ¿no? Que tiene su propia información genética. Entonces, cuando hablamos de genomas eucariotas, pues podríamos hablar o del genoma nuclear o del genoma mitocondrial, ¿no? Entonces, en este caso, pues el genoma mitocondrial está constituido está formado por cromosomas circulares. Y otra cosa que mencionó Janet o Yailene, no sé cómo le gusta más que le digan, es que la replicación mitocondrial es independiente del proceso de replicación. Si recuerdan, cuando comenzamos a ver replicación, dijimos que la replicación se va a dar o se va a llevar a cabo en esta etapa o en esa fase S
del ciclo celular, en la fase de síntesis del ciclo celular, ¿no? Dijimos que para poder copiar o para pasar a la fase de copiado o a la fase de síntesis de información genética, la célula tendría que cumplir con muchos requisitos que van a permitir entonces que se den señales positivas para que pueda pasar de G1 a S. En el caso de la replicación de la información mitocondrial, es independiente, o sea, puede llevarse a cabo el proceso de replicación mitocondrial independientemente de que la célula vaya a entrar en la fase S del ciclo celular o no. O sea, pueden hacerse copias de la mitocondria. Ahora, una mitocondria tiene su propia información genética, ¿no? Si está formado por DNA, ¿no? Hay que recordar que es un DNA que se parece más a su cromosoma al de la célula procariota, es circular, ¿no? Es un ADN mitocondrial, es circular, es de doble cadena, está formado por 16.600 pares de bases y ahí están codificados 37 genes, ¿no? Estos genes de estos 37, 13 codifican para proteínas asociadas a la cadena de la respiración celular, que serían las que están aquí en azul, ¿no? Azul, verde y amarillo y púrpura, ¿no? 2 se utilizan para la síntesis de RNA ribosómico, ¿no? Que sería la banda roja, que estarían aquí codificados, y la zona en gris es una zona de no codificación, ¿no? Que va a incluir una estructura que se conoce como de loop, ¿no? El resto de las proteínas, las otras proteínas que son necesarias para que la mitocondria pueda llevar a cabo los procesos para la cual está diseñada, pues son proporcionadas por el núcleo celular, ¿no? Hay que recordar que pues no es independiente y sí produce proteínas, pero no produce todas las que necesita, o sea, no tiene codificadas todas las proteínas que requiere, pero sí varias de ellas, ¿no? Y las otras pues les son proporcionadas por la información nuclear, ¿no? Por la información contenida en el núcleo de la célula, ¿no? Entonces, cuando hay una replicación ineficiente del ADN mitocondrial, bueno, pues en humanos pues, está relacionado con el desarrollo de tipos específicos de cáncer, también con el envejecimiento prematuro o con enfermedades mitocondriales o desórdenes metabólicos o neurodegenerativos crónicos. O sea, si ven una replicación ineficiente va a dar como resultado problemas de enfermedad, ¿no? Al final de cuentas, cuando esto no funciona bien, ustedes van a observar enfermedades, ¿no? Entonces, ya en el caso de las enfermedades mitocondriales, pues ustedes ya en genética, cuando pasen a tercer año, verán un capítulo, yo supongo, una buena revisada de enfermedades de tipo mitocondrial, ¿no? Y cuando lleguen a ese punto, pues recuerden que la mitocondria tiene su propio genoma y obviamente este genoma codifica para determinados tipos de proteínas, ¿no? Y recuerden que en el caso de las enfermedades genéticas siempre va a estar relacionado con el déficit o con la falta o con la ineficiencia de proteínas, ¿no? Y estas proteínas, pues dependiendo del proceso celular en el que participen, pues será la enfermedad que ustedes van a observar en los pacientes, ¿no? Una célula puede tener un distinto número de moléculas de ADN mitocondrial en función del tipo celular y obviamente de la función que la célula lleve a cabo, ¿no? Bueno, el cromosoma mitocondrial entonces, ya para aterrizar y ya ir al proceso de replicación, está formada por 2 hélices de ADN, ya dijimos que es de doble hebra, y esta doble hélice o esta doble hebra de DNA se puede diferenciar o se puede distinguir por la densidad de cada una de sus hebras, ¿no? Entonces van a observar una hebra ligera y van a observar una hebra pesada, ¿no? La hebra pesada tiene una mayor cantidad de bases púricas, ¿no? Entonces recuerden que para el genoma mitocondrial una de las hebras será ligera y la otra será pesada, ¿no? Y
También van a observar un bucle o asa de desdoblamiento, que es una región no codificante, y esta es una región de control, ¿no? Ahí van a observar el origen de replicación de la cadena pesada y los orígenes de transcripción de ambas hebras, o sea, el punto donde va a comenzar la replicación de la síntesis de la cadena pesada, y también ahí van a encontrar los puntos en donde se va a transcribir la información genética de ambas hebras, es decir, en donde se va a comenzar el copiado de la información genética, ¿no? Aunque vamos a ver transcripción en células, en este tema, perdón, en esta materia no vemos transcripción de la información genética mitocondrial, ¿no? Pero obviamente que hay hay una secuencia que va a determinar dónde se va a comenzar a copiar la información genética, y esa pues la van a encontrar en el bucle del cromosoma, del cromosoma procariota, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver eso, ¿no? Entonces, el origen de replicación, pues va a ser el origen de la replicación de la cadena ligera es diferente al de la cadena pesada. Entonces, vamos a observar solamente dos orígenes de replicación. Entonces, aunque sea un cromosoma circular, muy parecido al cromosoma procariota, que dijimos que había un solo punto de inicio, aquí va a haber dos puntos de inicio. Un punto de inicio para cada una de las cadenas, un punto de inicio para la cadena pesada y un punto de inicio para la cadena ligera, ¿no? Entonces, una vez iniciada la replicación de una, va a comenzar la replicación de otra, ¿no? Primero se va a comenzar la síntesis de la cadena pesada, y una vez que se haya, cuando se ha sintetizado aproximadamente 2/3, primero se va a comenzar la cadena ligera, perdón. Una vez que se haya sintetizado la cadena ligera, ya vayan por lo menos 2/3, más de la mitad de la síntesis de la cadena ligera, va a comenzar la síntesis de la cadena pesada. Otra diferencia es que esta es en una sola dirección, ¿no? Opuesta a la síntesis de la cadena ligera, ¿no? Por lo tanto, la síntesis de la cadena ligera termina antes que la síntesis de la cadena pesada. Entonces ya verán que eso es otra diferencia. Entonces la primera diferencia es que son dos cadenas, bueno, y en cada cadena habrá un punto de inicio, ¿no? Va a comenzar con la cadena, ligera, y una vez que avanza de la mitad, por lo menos 2/3 de la síntesis de la cadena ligera, va a ir a comenzar la síntesis de la cadena pesada, ¿no? Y esta ya es otra de las diferencias, ¿no? No se lleva a cabo específicamente en la fase S del ciclo celular. No todas las moléculas de DNA se replican una vez por ciclo, y el avance es unidireccional. Si ven, esta es una de las características que resultaba importante y que resultaba fundamental para fines de la replicación de la información nuclear, ¿no? No era conveniente, no es conveniente que las moléculas de DNA se repliquen varias veces por ciclo. Se tiene que asegurar que en el caso de la información nuclear solo se replique una vez, ¿no? Y ya. En este caso, en el caso de la información mitocondrial, no necesariamente se va a replicar una vez por ciclo, se pueden replicar más veces, ¿no? El avance es unidireccional, a diferencia del que vimos que era bidireccional, y las horquillas tienen distintos puntos de replicación y van a avanzar en sentido opuesto, sintetizando una sola hebra cada una, ¿no? Entonces, estas son las características de la replicación mitocondrial, ¿no? Y otra cosa importante que no había yo comentado es que la enzima responsable de la síntesis del DNA mitocondrial es la DNA polimerasa gamma, ¿no? Entonces es una enzima que va a sintetizar la información genética contenida en la mitocondria, ¿no? Esta DNA polimerasa la van a encontrar en la mitocondria, no la van a encontrar en el núcleo, y es la responsable de la síntesis del DNA mitocondrial, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera. Entonces, no es muy complicado este mecanismo, tiene ciertas características muy particulares. ¿Alguna duda
por favor, para que ya nos vayamos. No, doctora, todo claro. Ok, por favor, mañana comenzamos con daños al DNA. Si quedó en alguna duda de la replicación mitocondrial, pues mañana si quieren lo comentamos rápidamente antes de empezar con daños al DNA. Entonces, por favor, revisen daños al DNA y otra cosa que se me está olvidando comentarles, descarguen el libro que les mandé porque la próxima semana ya lo quito porque luego me estorba. Se ocupan bastante espacio. Sí, muchísimas gracias. Y si no, no voy a poder compartirles más cositas. Sí, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente, Mañana, cuídese. gracias. Hasta mañana, doctora. Gracias, Hasta luego. doctora.